Buenas, hoy vamos a hablar de la primera parte de una etapa de la historia argentina realmente extensa, la del PAN. Y no es este que tiene el récord Guinness de longitud, es el Partido Autonomista Nacional. Resulta que en 1874 el Partido Autonomista y el Partido Nacional se juntaron y tuvieron a su hijito, el PAN. Quienes estaban en este partido se autodenominaban liberales. Lo loco es que en el mundo los liberales son los sectores progresistas que están en la vereda opuesta a los conservadores. Sin embargo, nuestros supuestos liberales pasaron a la historia como los más acérrimos de los conservadores. Y esto se debió a sus políticas tendientes a favorecerse a ellos mismos, o sea, a la oligarquía terrateniente que hacía un negoción bárbaro al cobrar sus exportaciones en oro y pagarle a sus empleados en pesos devaluados. Amaban el clientelismo. El clientelismo es un intercambio extraoficial en el cual los gobernantes regalan cosas, hacen favores a las personas, a las empresas u organizaciones para a cambio obtener su apoyo electoral. Además disfrutaban de censurar y de hacer fraude más de lo que disfrutaría Milei ir a un mercado de compraventa de niños y órganos con vouchers de descuento en el bolsillo. Así eran las personitas que integraban el PAN. Y su más encumbrado líder fue Julio Argentino Roca, cuya primera presidencia abarcamos en el capítulo anterior. La cuestión es que esta verdadera casta manipuló el poder durante 36 años. Roca impulsó a la presidencia a su concuñado Juárez Celman, que llevó estas prácticas al extremo. Se puso a la cabeza del partido y empezó a controlar todos los resortes del poder. A su régimen se lo conoció como el Unicato. Millonarios, empresarios y financieros se incorporaron al gobierno. Con total impunidad de los dos lados del mostrador, saqueaban al Estado, impuestos no pagaban, se llevaron todo, no dejaron nada. Juárez Celman consiguió dilapidar un contexto favorable haciendo una burbuja especulativa increíble. Se endeudó sin límites y luego empezó a privatizar valiosos servicios públicos como el Ferrocarril Oeste, por ejemplo. ¿A quién te hace acordar? Además, se llevó la corrupción a niveles escandalosos. Así lo contaba a un diario inglés de la época. Hoy día existen decenas de hombres de gobierno que son públicamente acusados de malas prácticas, que en cualquier país civilizado serían rápidamente penados con la cárcel y todavía ninguno de ellos ha sido llevado con la justicia. Celman mismo está en libertad de gozar el confort de sus estancias y nadie piensa en castigarlo. Como si todo esto fuera poco, en su afán privatizador el gobierno tomó la alocada decisión de permitirle a los bancos privados imprimir papel moneda de curso legal, lo que llevó a una descontrolada emisión que trajo una inflación enorme y todo esto desembocó en el primer default de toda nuestra historia. La pobreza y el desempleo crecían por doquier. Esta crisis provocó una revolución armada, todos a las calles, que no quede nada. Esta revolución estuvo a cargo de la Unión Cívica. En 1890, los comandados por Leandro en Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y Francisco Barrotaveña hicieron la Revolución del Parque, una tremenda insurrección cívica-militar que desembocó en la renuncia de Juárez Celman, que no se pudo ir en helicóptero porque todavía no los habían inventado. Al que le adjudicaban dotes para manejar naves era el sucesor de Juárez Celman, que no era otro que Carlos Pellegrini, su vicepresidente, que pasó a la historia como el piloto de tormentas. Por suerte, él no renunció como el otro Carlos. Pellegrini logró calmar las turbulencias. Para ello, pidió guita a empresarios y banqueros para pagar la deuda. Estableció nuevos impuestos para recaudar fondos. Creó la caja de conversión, que fue una especie de convertibilidad que establecía un tipo de cambio fijo, y estatizó servicios públicos que Juárez Celman había privatizado. Sin embargo, lo hizo cediendo concesiones escandalosas al capital extranjero. Dicen las malas lenguas que el Zorro fomentó el alzamiento para luego aplastarlo y terminar con el juarismo.
Lo concreto es que Roca desmembró a la recién nacida Unión Cívica haciendo un acuerdo con Mitre que luego Julito no cumpliría. Sin embargo, le bastó para destruir el naciente partido, pero Alem no se quedaría con los brazos cruzados. Creó la Unión Cívica Radical. Nació como un partido revolucionario armado, intransigente, dispuesto a pelear contra el régimen. Conservador, no conservó del todo su esencia, no. Por esta misma época empieza a afianzarse lo que llamamos el nacionalismo musical. Adriana Cerletti nos cuenta que según Alberto Williams, él mismo fue el fundador de este movimiento, que era una mezcla entre lo folclórico y la música académica europea del romanticismo tardío. Así lo explicaba el mismo Alberto en un artículo denominado Los orígenes del arte musical argentino. Estos son los orígenes de la música argentina. La técnica nos la dio Francia, la inspiración, los payadores de Juárez. Acá podemos escuchar la única grabación que tenemos de Alberto Williams tocando su pieza más famosa, El Rancho Abandonado, de 1890. Pieza que, como escucharán, se destaca por su melancolía e estuvo inspirada en un gaucho errante. Este tipo de música estuvo muy presente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y tuvo otros grandes exponentes como Julián Aguirre, que más adelante fundaría la Escuela Argentina de Música. Si bien este movimiento puso en valor las formas folclóricas, dejó de lado al tango, que no era aceptable para la élite intelectual de la época, que lo consideraba sensual y asociado a la marginalidad. De esta manera, pese a ser evidente que el tango aportó elementos identitarios a nuestra música, el nacionalismo lo excluyó deliberadamente, aunque su fundador, el Beto Williams, paradójicamente consideraba que el tango era la música del futuro, y sin dudas fue influido por él también, pese a tener que disimularlo por la sociedad en que le tocó vivir. Pero volviendo al Carlos, no a ese, a este, podemos decir que en medio de un caos político y social logró una estabilización que estuvo directamente asociada a una entrega muy grande, sobre todo a Gran Bretaña, ya que se hicieron concesiones muy ruinosas que nos permitieron salir del paso, pero que en el futuro serían un gran problema para nuestro país. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo el Zorro no para de lograr la centralidad del poder mediante estrategias realmente maquiavélicas, pero sin duda efectivas. Vamos a seguir viendo el crecimiento de este partido que para esta altura ya estaba cumpliendo la mayoría de edad, 18 añitos, pero que sin embargo empezaba a dividirse desde adentro. Pero eso es harina de otro costal, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo de La historia y su música. Muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Te queríamos contar que este es un canal autogestivo que necesita que entres a lahistoriaysumusica.com.ar y ahí te suscribas mensualmente. Eso nos permite planificar el futuro y poder seguir creciendo. Además, nos sirve que comentes, que compartas, que pongas me gusta y todas esas cosas. Seguinos en Instagram, suscríbete en YouTube, toca la campanita, así te llegan novedades de nuestros nuevos videos que salen todos los miércoles. Así que nada más que eso, nos vemos la próxima y ¡chau!